un abogado canadiense, esto fue en Canadá en 1928, declaró que toda su fortuna, nunca se había casado, no tenía hijos, pero dijo: mi herencia va a ser para aquella mujer que que durante 10 años pueda tener más bebés. La que logre la meta hereda mi fortuna. Y entonces en Canadá fue tanto este premio cual lotería, o sea, este reto, que las mujeres empezaron: tengamos hijos, tengamos hijos, tengamos hijos. Y finalmente, cuando se acabó el término, la herencia la heredaron 4 mujeres, que las 4 fueron madres de 9 hijos. Cuando nosotros escuchamos estas historias y cuando vemos en el noticiero o en esos programas de farándula que tal famoso se murió y muestran todas las propiedades y los yates y las mansiones y muestran, y entonces la hija va a heredar los hijos, por más de que usted sea un buen cristiano y usted sepa que Dios suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, por más de que usted se sepa ese versículo, uno como que se le despierta una cosa por allá, ¿sí?, en lo más profundo del alma. Y uno dice: si uno tuviera un hijo, un tío rico, ay, si mi bisabuelo hubiera sido millonario. O sea, como que uno dice: ay, Señor, ¿cierto? Mi abuelo, hacia afueras de Bogotá, nosotros tenemos pueblos muy cerca y es hermoso porque es con una sabana verde y bosques y montañas, y hay una zona muy linda donde desde pequeña íbamos en el carro y mi papá me decía: mira, todo esto era de tu abuelo, mira, y son tierras y tierras y tierras. Y yo hoy en día que paso digo: mi abuelo, ¿por qué quebró? Sí, porque aquí donde me ven hubiera sido una buena herencia, pero no, esa platica se perdió. Y entonces, pero cuando uno conoce eso, uno dice: ay, qué bueno sería tener una herencia como esos famosos. ¿Por qué? Porque relacionamos la herencia con tener un seguro de vida, con algo que nos da estabilidad, con algo que nos protege, con algo que nos permite estar como tranquilos. Pero finalmente, cuando aterrizamos en nuestro día a día, pues muchos de nosotros no vamos a recibir eso, pero como hijos de Dios sí tenemos una gran herencia, ¿sí? Es una herencia maravillosa, y hoy les voy a hablar de 2 elementos que heredamos. Heredamos muchas más cosas, pero hoy solo quiero recordarles 2 y sobre todo llevarlos a que los valoremos, porque usted lo dice casi todos los días, lo declara casi todos los días, pero tal vez usted no ha entendido el precio de esa herencia y realmente lo que tenemos. La predicación le he llamado herencia de victoria, y es una herencia que recibimos al creer lo que estamos recordando esta semana. Es una herencia que solo recibimos no cuando decimos que creemos en Dios, sino que hemos entendido que Cristo muere en la cruz para perdonar nuestros pecados y que en su resurrección tenemos la victoria. Por esa victoria que hoy domingo recordamos es que tenemos esta herencia. Juan 1:12 dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y entonces en esa identidad de hijos de Dios, ¿qué herencia recibo? Hoy quiero hablarles en primer lugar del nombre de Jesús. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Esa es una herencia, ¿sí? El Padre nos dice: al ser mi hijo, tú puedes tener la autoridad en el nombre de mi hijo. Pero Jesús también lo decretó. En Marcos 16:17 dice: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre enfermos y ellos sanarán. Es una herencia que pudiéramos relacionar con lo que hacemos en nuestras naciones cuando le damos un poder legal a alguien. En Colombia, igual ustedes lo hacen aquí, si yo no puedo hacer una diligencia bancaria o judicial porque estoy enfermo o me voy a ausentar del país y tengo que cumplir con ciertas cosas, yo puedo ir a una notaría y firmo un poder en el cual le digo: mire, yo para esa
diligencia no voy a estar, pero le dejo este poder a mi mamá o a este abogado o a esta persona, y ante la ley se colocan unos sellos y queda validado ese poder. Entonces, cuando yo no puedo presentarme para ese tipo de cosas, puede venir la persona y dice: yo vengo en nombre de Natalia, y aquí está el poder legal ante la notaría. Ustedes lo hacen o lo pueden hacer en algunas diligencias. Algo así, como para tratar de relacionarlo, es la herencia que tenemos del nombre del Señor. Nosotros no oramos al Padre, ¿sí?, en nuestro nombre, porque nuestro nombre no significa nada, ¿sí? Pero en la victoria de la obra de la cruz, que es completa, el nombre de Jesús da un nivel diferente de autoridad, y es cuando yo me presento al Padre y digo: yo vengo es en el nombre de Jesús, y tengo el poder legal que tú me permites tener, porque he creído no solo en su muerte, sino en su resurrección, porque el nombre es bien importante, nos habla de alguien que lo representa. Y el nombre, cuando usted piensa en el nombre de alguien, no solo viene inmediatamente el rostro, la imagen de esa persona, sino sus atributos, sus cualidades, su carácter, y incluso pueden venir cosas negativas. Por ejemplo, cierre sus ojos por un minuto y yo le voy a decir nombres de personas, y usted no me va a decir nada, pero usted va a pensar qué piensa, o sea, va a ser sensible a con qué relaciona este nombre. ¿Listo? El primero, Trump. No respiren, tranquilos, algunos empezaron ahí a estresarse. Otro nombre: ay, dejé el super papel, pero entonces ahí necesito ayuda. El futbolista Torres, estuvo en la reunión anterior. Torres. ¿Listo? Piensen en James, el mío colombiano. Piensen en el expresidente Chávez. Piensen en Jesús. ¿Sí? Y se dieron cuenta que con solo el nombre no solo vinieron tal vez imágenes, sino de pronto cosas, no solo lo que hace, sino cosas de su personalidad. Imagínense lo que es cuando usted, aunque todos los días ora: Señor, bendice los alimentos, amén. Ay, Señor, protégenos, amén. Y te bendigo, y decimos muchas cosas, Jesús, pero tal vez usted no dimensiona lo que usted está orando. Yo no le estoy predicando algo nuevo. Algunos van a decir: pero vino a predicarnos de Jesús. Sí, imagínense. ¿Por qué? Porque a veces lo más básico se nos vuelve tan familiar que tal vez usted ora sin saber lo que está decretando cuando dice: vengo orando en el nombre de Jesús. Y nos volvemos tan familiares con lo que, con el precio que el Señor pagó, y tan religiosos que también desconocemos lo que implica. Ahora, el otro extremo de esta situación es cuando creemos que se trata de un agüero o de un fetiche. Entonces hay personas que: ay, Jesús bendito, protégeme. Ay, por Jesús que casi caigo en pecado. Y expresamos la palabra en lugar de decir incluso otra palabra. Entonces es como que ya es como un tic, como algo que queremos decir, pero no estamos honrando el nombre. Y quiero decirle algo: el nombre por sí mismo de Jesús no tiene poder ni autoridad. Por eso no puede ser un agüero. Es la fe en quien tiene el nombre, y no solo la fe, sino la relación que tienes. Si yo en este momento me presento en el palacio donde vive su presidente, en Los Pinos es que se llama, ¿no? En Los Pinos, y digo: buenas, ¿me dejan seguir? Vengo para hablar con el presidente Enrique, mucho gusto. Y bueno, él se llama Peña Nieto, ¿no? Yo soy Natalia Nieto. Entonces yo puedo decir: es que yo soy Natalia Nieto, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen que me dejan entrar? No me dejan entrar. Así yo diga: no, pero es que de verdad, o sea, yo conozco el nombre de Enrique Peña Nieto, yo tengo también un nieto ahí en mi linaje. No me van a dejar entrar, porque así yo pueda decir el nombre como tal, ¿sí? O que voy en ese nombre, pero yo no tengo relación. Cuando el equipo de seguridad o de protocolo del Palacio Presidencial me empiece a mí a hacer preguntas, yo no voy a tener ni idea que responder. Pero si yo digo: no, es que aquí tengo la invitación, es que somos familiares, es que aquí está el protocolo, y demuestro mi relación, lo más seguro es que digan: claro, el presidente la está esperando. Eso mismo pasa. Tal vez usted se acostumbró religiosamente a orar creyendo que Jesús es como si fuera una palabra mágica, y eso es deshonrar y usar el nombre de Jesús en vano incluso.
Por eso hoy estamos volviendo a lo básico, estamos hablando de una herencia, pero de una herencia donde representamos y nos presentamos delante del Padre usando el nombre de su Hijo. Hay una escena maravillosa en 1 Samuel 17, donde los israelitas están peleando con un gigante, con Goliat, y Goliat los amenaza día a día, y el ejército ha salido a pelear y siempre pierde y están asustados. Pero llega David con el pretexto de visitar a sus hermanos que estaban ahí como soldados llevando alimento, y cuando ve al gigante dice: ¿quién es este que los está asustando? Entonces dice: no, es que es terrible, no podemos vencerlo. Y de repente David dice: yo me enfrento. Pero la declaración que hace David es tremenda. Dice: tú, Goliat, vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¿En nombre de quién venció David a Goliat? En el nombre de Dios. Y él lo tenía claro. Goliat: yo no vengo en nombre del rey Saúl, ni siquiera había prestado su servicio militar, o sea, no estoy aquí con mis hermanos, pero yo vengo es en el nombre del Dios, no solo en el que creo, sino con el que me relaciono. Entonces ahí hay poder. Hay un pasaje en Hechos capítulo 3. Jesús ya resucitó, Jesús ya se había entrenado a sus discípulos, y estamos hablando de esa primera etapa de la iglesia primitiva. Y Pedro y Juan se dirigen al templo, pero cuando llegan al templo encuentran a un hombre que pedía limosna porque no podía caminar y llevaba años. La gente ya lo conocía, y cuando se acerca Pedro y Juan, él les pide limosna. Pero Pedro mira su billetera, no tiene dinero, y hace esta declaración. Dice: mira, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Yo no te doy nada, pero en el nombre de Jesús, sí, te digo que vas a ser sano. Entonces Pedro tomó al hombre de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Dice: la gente quedó totalmente sorprendida, y llenos de asombro empezaron a hablar del milagro que estos dos hombres habían hecho con este lisiado. En ese momento Pedro, como la gente estaba asombrada, vio la oportunidad de predicar, y él empieza a predicar, pero en medio de la prédica se levanta la oposición. Y entonces empiezan a levantarse los líderes religiosos y no entienden lo que está pasando, y les empiezan a hacer preguntas. Y es tremendo porque dice: ¿por qué lo sanan? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y la respuesta de ellos fue la siguiente: por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús, de nuevo dice Pedro, lo ha sanado delante de sus propios ojos. Y entonces la gente está asombrada, pero ellos se enfurecen y los meten a la cárcel. Entonces dice: los líderes estaban tan molestos que los arrestaron, y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Después los sacaron de la cárcel e hicieron un concilio, una especie de juicio. Querían tener una reunión con ellos, y entonces en el concilio dice: hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder? Y miren la siguiente parte de la pregunta: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? La oposición quería saber: ¿ustedes a quién representan? ¿Qué poder legal tienen? ¿En nombre de quién están haciendo esto? Es impactante. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice Hechos, dice lo siguiente: este hombre fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Sí? O sea, Pedro tiene claro: no fui yo no hago milagros, no es en mi nombre. Sí, fue sanado en nombre de quién. Generó tanto revuelta esta situación que los mismos líderes dicen: no podemos dejar a Pedro y a Juan en la cárcel porque se puede dar un disturbio. Démosles libertad, pero hagámosles una advertencia. Y entonces pasa lo siguiente: tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Usted ha recibido en algún momento oposición para orar? Adivine por qué es. Porque usted ora en el nombre de Jesús y al enemigo no le gusta.
Por eso a veces le puede costar orar, por eso a veces empieza a orar y termina pensando en si va a hacer tacos o enchiladas, o no tengo ni idea, me estoy inventando cualquier cosa, ¿sí? Porque hay una oposición espiritual, ¿sí? Y pasó aquí. Los dejamos salir de la cárcel, pero ustedes no vuelven a hablarle a nadie del nombre de Jesús. Y por eso es que hay oposición cuando también nosotros queremos compartirle otros de Cristo, porque lo vivió la iglesia primitiva. Y entonces empezamos a ver que algo pasa cuando nosotros entendemos el poder del nombre del Señor. Por eso Jesús en Juan 14:14 dijo: pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. La segunda herencia que tenemos y que recordamos en esta semana es la sangre de Jesús, su preciosa sangre. Bajo el Antiguo Testamento, Dios había establecido que cada vez que se usara la sangre de un animal, iba a representar el sello del pacto que hacía Dios con su pueblo. Era una manera de ratificar, de pactar un acuerdo. En un texto encontramos lo siguiente, en Hebreos 9 dice: pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso es que Jesús muere en la cruz, porque era el precio que tenía que pagar para que usted y yo hoy tengamos una vida eterna. ¿Sí? Era necesario y por eso fue. Pero ahí lo que nos está relatando el texto bíblico era esa alusión de lo que pasaba en el antiguo pacto. Ahora el cumplimiento con lo que hace Jesús, ¿sí?, al morir, lo vemos en Colosenses 1:20. Y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. En 1 de Pedro 1 vemos: pues ya sabéis que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre, y mire lo que dice, preciosa. Y yo quiero que usted escriba o diga esa palabra, porque no es cualquier sangre. ¿Qué tipo de sangre es? Preciosa. Entonces dice: con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y es importante entender que el precio fue una sangre preciosa. La sangre del Señor tiene que ser honrada, tiene que ser respetada. Y es increíble porque lo que ha hecho el enemigo es insensibilizarnos con la sangre. Entonces, en todos los medios de comunicación, en muchas series de televisión, en todo lo que monta Hollywood, nos empieza a mostrar tanta sangre que ya la sangre es algo normal. Y hace unos años, por lo menos en Colombia, fue tremendo porque empezó a haber un boom con unos libros acerca de vampiros y la historia de amor de un vampiro con los seres humanos, y empezaron a lanzar unas series, novelas y películas, y temporada 1, 2, 20, 30, la revancha de la temporada. Bueno, era una cosa impresionante y los jóvenes añoraban ver esa historia de amor, pero alrededor de este drama de vampiros lo que el enemigo empieza a hacer es a mofarse de la sangre, porque él sabe el valor de la sangre, pero yo siempre digo, es como un pirata, ¿sí?, que busca trasladar un principio de Dios para recibir adoración de la manera incorrecta. Y eso tiene un trasfondo espiritual muy tremendo, porque la sangre de Jesús es preciosa, pero cuando empezamos a ver tantas cosas alrededor de la sangre pierde valor. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros no recordemos esta época diciendo: es que alguien derramó sangre y fue preciosa. La sangre no es para una historia de vampiros, ni calaveras, ni cosas de esas. Tiene un precio. Por eso es que en los ritos satánicos se derrama sangre, porque Satanás sí sabe el precio. Y muchas veces nosotros no, también lo usamos como fetiche. ¡Ay, sangre de Cristo, protégeme! ¡Ay, sangre de Cristo, sáname! Pero como si fuera una palabra sin entender el trasfondo de ella. Leí hace ya bastante tiempo un libro de Joyce Meyer, y en uno de sus libros encontré este texto. Dice: el diablo creyó que
que al hacer torturar a Jesús y derramar su sangre de la manera como lo hizo, lo estaba derrotando. Si el diablo hubiera pensado bien el valor que tenía la sangre del Señor, no lo hubiera hecho. El enemigo estaba ahí motivando a los soldados, ¿sí? Porque Jesús igual iba a morir, pero Satanás trajo esa obsesión de torturarlo. Era una costumbre la crucifixión, pero a nadie torturaron como a nuestro Dios, a nadie. Jesús fue torturado porque Satanás estaba ahí motivando a esos soldados, y entonces lo desnudaron y lo golpearon y lo escupieron y le pusieron la corona y había sangre y sangre, y era como que Satanás decía: yo quiero más, y lo latigaron más veces, y entonces su cuerpo está bañado en sangre, y después el costado en su torso, y más sangre, y yo creo que él celebraba. Yo me imagino a Satanás diciendo: mira todo lo que sangras, sí, yo estoy ganando, te estoy torturando, hijo de Dios. Pero él, aunque pensaba que ganaba, no entendía que entre más sangre el Señor estaba derramando, más abundante iba a ser la gracia que después nosotros íbamos a recibir. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros estamos en situaciones muy críticas y el diablo está diciendo: mira, estás, vencido. Dios termina usando eso para darnos un nuevo nivel de gloria mayor, algo totalmente nuevo. Eso es lo que ocurre. Pero la gran pregunta es: ¿qué tanto tú eres consciente de tu herencia? Porque te puedes parecer a la mascota que heredó $12 millones. Tienes una herencia, y que ustedes creen que la mascota podía distinguir si sus juguetes o la cama donde dormía o el alimento costaba 5 centavos de dólar o $100 millones. ¿No? Que no nos pase eso, que tenemos una herencia preciosa y nosotros ni siquiera entendemos lo que hemos recibido. Porque ahí hay un problema en nuestra fe. El principio de la sangre lo vemos claramente cuando se da la primera Pascua en Éxodo 12. Y es que Dios levanta a Moisés para liberar al pueblo de Israel, pero el faraón no los deja ir, y conocemos la historia, y empiezan todas las plagas y el faraón no los deja ir, hasta que Dios dice: ok, Moisés, nos vamos con la última. Tienes que elegir un macho de oveja o de cabra de 1 año que no tenga ningún defecto. Lo matas y después vas a tomar parte de la sangre y la vas a untar en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y esa plaga de muerte no los tocará a ustedes. Y así fue. Las familias israelitas cenaron, se fueron a dormir, colocaron las marcas de sangre en sus casas, y cuando llegó el ángel de la muerte y veía esa señal, seguía derecho. Pero en medio de la noche se empezaron a escuchar los gritos de muchos padres que cuando se acercaron a ver a sus hijos dormir, sus hijos estaban muertos, incluyendo el hijo del faraón, porque la sangre coloca un límite y dice: hasta aquí. Y tal vez usted dice: pero es que yo digo sangre de Cristo, sí, pero si usted no entiende lo que está diciendo, es como decir quién sabe qué cosa. Pero hoy que recordamos esa sangre que derramó el Señor y la victoria de la tumba vacía, nos da algo diferente. Pasó años después otro momento. Josué está a punto de llegar a la tierra prometida, pero envía unos espías para que la reconozcan y planeen la estrategia de cómo van a tomarse la ciudad. Y en medio de eso, los espías ven que los enemigos los pueden encontrar, y se encuentran con una mujer, una prostituta, Rahab. Y Rahab dice: no, escóndanse en mi casa. Entonces los esconde. Pero cuando después ya los saca del escondite, les dice: yo sé que el Señor está con ustedes, y hemos oído como el Dios de ustedes, de los israelitas, los ha llevado a ganar todas las victorias con otros pueblos. Por favor, cuando entren a esta ciudad, ¿me puede perdonar a mí la vida y la de mi familia? Yo hoy les hice un favor, ¿usted me lo puede devolver? Más o menos fue lo que dijo. Y entonces los espías le dicen lo siguiente, porque es increíble: cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata. El escarlata es ese rojo de sangre. Entonces le dice Rahab: esta cuerda que te estamos dando, esta tela, ¿sí?, la vas a colgar por la ventana. Entonces cuando lleguemos y empecemos a batallar y el combate con nuestro ejército, sabremos que en ese lugar donde está esa cuerda, ¿sí?, tú
tú y tu familia estarán ahí escondidos y no les haremos daño. Y fue así, conquistaron la tierra y esta familia fue protegida. ¿Por qué? Porque era un simbolismo profético de lo que después nosotros podíamos heredar. Y es que cuando yo entiendo el nombre de Jesús y el precio de su sangre, ¿sí?, a mí el enemigo no puede entrar a hacerme daño. Pero necesito creerlo y apropiarme de ese beneficio de la cruz. Ellos hicieron algo físico que nosotros hoy podemos hacer espiritualmente en esa herencia. Hebreos 10 y el 19 y el 22 dice: amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. En Hebreos 9:14 dice: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Y Apocalipsis 12:11 dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto a la vida como para tenerle miedo a la muerte. Hace casi, ya va a ser 2 meses, perdimos a nuestro segundo bebé. Teníamos 2 meses de embarazo y de un momento a otro empecé a sentirme mal y después de ir 2 días seguidos a urgencia y que me devolvieran a la casa, al tercer día dicen: ya te tenemos que hospitalizar. Y apareció un hematoma que a veces pasa y se reabsorbe, pero en mi caso no se reabsorbió, sino que fue en aumento. Y casi al 4.º día, al 3.er día y medio prácticamente, el hematoma generó ya aumento de tanto la hemorragia que se llevó a nuestra bebé. Entonces lo perdimos. Y obviamente fue un momento muy difícil. Lloramos con mi esposo, estábamos ahí orando como: Señor, qué situación tan difícil, pero te pedimos que tomes el control. Y estábamos ahí como esperando y esperábamos que, bueno, que la hemorragia, en teoría lo que nos explicó el médico es: ya llevas tantos días con hemorragia y como ya se dio la pérdida, ya tu cuerpo se va a estabilizar. Pero 6 horas después llegan a la habitación y nos dan la noticia que tengo que entrar a cirugía porque el hematoma sigue en aumento y ya no se explica por qué la hemorragia sigue. Yo ya no estaba con toallas higiénicas, le dijeron a mi esposo que compre pañales. Yo estaba con pañales, la hemorragia era absurda y venían las enfermeras, me cambiaban y el médico dice: en 6 horas entras al quirófano. Y fue así. A la 1:30 de la mañana llegaron a la habitación y dijeron: ya estamos listos, ya completaste tus horas de ayuno, nos vamos para ver qué es. O sea, en este momento necesitamos parar tu hemorragia y ver qué es lo que está generando este hematoma, porque ya tú nos estás preocupando. Mi esposo no me pudo acompañar a la sala de espera porque esa noche nacieron muchos bebés. Entonces en la zona de la clínica donde yo me encontraba, todos los quirófanos estaban ocupados en labores de parto de otras mujeres. Entonces nos explicaron: tenemos que llevarte a otros quirófanos más pequeños que están en otra torre, pero ahí no hay sala de espera. Así que le dijeron a mi esposo: espérela aquí, le toca aquí en la habitación y aquí traemos a Natalia cuando salga de recuperación. Entonces fue difícil porque el traslado de la habitación hasta donde fue el quirófano fue irme con una enfermera, y yo solo iba orando. Yo decía: Señor, por favor, protégeme. Era mi primera cirugía, o sea, mi primera cirugía fue la cesárea y no había sido anestesia general. Entonces era: ¿en qué momento? Yo ahora estoy operada con anestesia general, era la primera vez. Entonces yo era orando en el recorrido, en la camilla. Yo decía: Señor, por favor, ayúdame, yo confío en ti, no entiendo la prueba, pero ayúdame. Y cuando llegamos al quirófano fue durísimo, porque era un quirófano que aparentemente era pequeño, pero evidentemente pues acondicionado y limpio y todo, pero espiritualmente tenía una carga tan fuerte, porque los quirófanos son lugares donde salvan muchas vidas, pero también donde muchas mueren. Entonces espiritualmente son territorios muy densos. Entonces cuando me pasaron ya la camilla y me empezaron a preparar, yo sentía una cosa horrible de muerte, o sea, era pesado, era difícil hasta respirar, y me empezaron a alistar. Entonces me amarraron este brazo aquí a mano derecha, porque con el tensiómetro y para mirar todo el tema de la presión, y por con todo el suero, todo lo que yo ya venía canalizada, pues también me lo amarraron para el tema de la anestesia. Entonces yo estaba ahí y sangrando, así sangrando. Perdón el cuadro tan crudo, pero es que quiero que entienda lo que espiritualmente estaba pasando. Y cuando estaba ahí, aparece ya la cirujana. Entonces dice: Tebo, todo va a salir bien. O sea, fue un ángel de Dios súper cariñosa. Me dice: todo va a salir bien, tranquila.
tranquila, ya vengo, voy a llamar al anestesiólogo, estoy aquí en el cuarto de al lado. Y la auxiliar, la enfermera, dice: sí, doctora, la acompaño porque se me quedó algo. Y fueron, sin mentirles, ni siquiera fue un minuto, fueron segundos, mientras que ellas se desplazaron a ese lugar y trajeron ya al médico y iba a empezar la cirugía. Y yo ahí, amarrada de mis 2 manos, sangrando, tomé aire, porque yo podía sentir al enemigo ahí, mirándome, diciendo: te tengo. Perdiste tu bebé, está sangrando y tus manos están hasta amarradas, aquí te tengo. Y tomé aire. Y fue una oración de 10 segundos, porque fue mientras se fueron al cuarto y trajeron al otro doctor. Y tomé aire y dije: en el nombre de Jesús, sí, yo tomo autoridad en este lugar, y cualquier cosa que esté aquí que se opone a Dios, que se opone a la vida, que quiere hacerme daño, ahora mismo se va. Y declaro la sangre de Cristo sobre mi propia sangre, sobre mi útero, sobre mi vida en este lugar. Y no les puedo mentir, era una sombra que así se fue huyendo por la puerta y entró el Señor. Yo podía ver que su presencia estaba ahí. Inmediatamente entró la médica, fue una oración de 10 segundos. Y me dio un beso en la frente y dijo: todo va a salir bien. O sea, yo veía a Dios de una manera increíble. Y 1 hora y media después salí de cirugía, y bueno, 4 horas después de recuperación me volví a ver con mi esposo. Hay pruebas que usted está batallando, que usted está orando y puede decir en el nombre de Jesús: ay, sangre de Cristo. Pero hoy le quiero decir: entienda lo que está orando, porque la batalla no la va a ganar si usted reza y está repitiendo. Entienda lo que usted está diciendo.